me estoy con un tema de gripe, de la garganta, etcétera. Entonces, bueno, pospusimos la clase presencial, pasamos a la clase Zoom. Creo que la presencial, quedamos en reprogramar, no tengo todavía fecha, pero es probable que sea para finales del cuatrimestre. La recuperación de esta clase presencial. Así que hoy vamos a tener nuestro encuentro, que estaba previsto presencial por Zoom. Que estaba previsto para mañana, pero bueno, por Zoom hoy. ¿Cómo anduvieron con la actividad que yo les había dejado de los exploradores de caverna? Bien, profe, interesante. Mm. ¿Terminaron de leer todo? Sí, profe. ¿Lograron hacer ese... No, no, le decía que no estaba habilitado para subirlo. La página que teníamos que escribir la reflexión o las consignas. Porque Yo creo que la idea mía era que nosotros podamos trabajar la primer parte de la clase presencial con, con esta actividad juntos. Em, pero bueno, eso quedó totalmente descartado. A su vez, como el día que les avisó Mario fueron 5 minutos antes que coordinamos la suspensión de la clase, posponer, digamos, la fecha. Así que todo fue muy repentino, ¿no? Em, en fin, así es que la idea era poder trabajar presencial, porque como es un tema que a mí me parecía que podía funcionar bien en presencial, conversarlo y discutirlo. No es lo mismo discutir por Zoom que en persona, en fin. Una cosa es una exposición o que hable uno u otro, pero ya una discusión así de todo el grupo es diferente cuando es presencial. Se genera otra dinámica. Em, completo. sí, y esa era mi idea, que podamos hacer esa actividad presencial, porque me parece, ya les digo, muy enriquecedora, el tema era importante. En fin, no se pudo. Pero ajá, lo que podemos llegar a hacer más allá de que yo les voy a habilitar para que ustedes suban la actividad, me parecía mucho mejor que simplemente subir una actividad, sino tener un debate así juntos. Em, pero bueno, lo que podemos hacer aparte de eso, si es que a ustedes les parece, es que yo habilite una especie de foro debate, más bien. Entonces ustedes suben sus comentarios o lo que fuera, pero tienen derecho a retroalimentar al comentario de su compañero libremente, Em, que sería lo más natural, digamos, una especie de debate lo más natural posible que se puede tener en una página, no sé. Que no es lo mismo presencial, pero que bueno, permite una ventana de intercambio. Em, para poder hacer eso. Y que me parece mucho mejor que una superposición o lo que fuera. Ustedes vieron ahí la idea seguramente entendieron, la idea de la actividad era poder ver qué pasa. ¿Se acuerdan que estábamos con el tema del concepto de derecho? Y la idea era poder ver qué pasa con un
un caso de estas características. Es decir, un caso en el que nosotros nos encontramos con una situación extrema, una situación que podría llegar a incluso a estar justificada por alguna situación extraordinaria que cambia la lógica de la interacción de las personas en sociedad porque justamente suceden hechos extraordinarios como el caso de estos exploradores de cavernas. Y cuando nos encontramos con esta situación, la pregunta es, ¿siguen rigiendo las mismas reglas? ¿Aparecen reglas extraordinarias? ¿No? O si aparecen reglas extraordinarias, ¿cuáles son los límites de la extraordinariedad de esas nuevas reglas? O esas nuevas oportunidades, esos nuevos límites, digamos. ¿Hasta dónde se puede flexibilizar este concepto o no? ¿No es cierto? Porque en general, cuando uno empieza a hablar del concepto de derecho en las clases, como ustedes bien me dijeron en la primera, en la segunda, no me acuerdo, nosotros nos encontrábamos en una respuesta sencilla, una respuesta fácil, directa. La primera que aparece, que es decir, que el derecho es el conjunto de normas que rigen la conducta humana, sociedad en determinado contexto, etcétera, ¿no? Normas vigentes, podríamos agregarle características, adjetivos, podríamos tratar de especificar un poco más ese concepto, pero más o menos siempre vamos o llegamos, cualquiera empieza, digamos, cuando uno piensa en eso, esa es la respuesta. ¿Qué es derecho? Es eso, ¿no? Esa es la respuesta. La respuesta es el conjunto de reglas o un sistema, podríamos decir, en vez de decir conjunto, para ser más específicos, podríamos hablar de sistema. Sistema, en vez de reglas, podemos decir de normas, podemos decir sistema de normas, podemos decir ordenado jerárquicamente, ¿no? Para seguir especificando, para seguir tratando de ser más preciso, ¿no? Podemos decir entonces un sistema de normas vigentes en un lugar, tiempo determinado, que, bueno, por ejercicio de la fuerza del Estado, ordena, organiza, rige la vida en sociedad, por ejemplo. Ahora, ese concepto más preciso o menos preciso, pero que más o menos refiere a lo mismo, más acercado técnicamente a lo que es, o menos acercado si decimos conjunto, un poco más lejos, si decimos sistemas, un poco más cerca, etc. Ese concepto que podemos dar, que todos podemos dar, todo estudiante de derecho puede dar cuando frente a la pregunta, bueno, ¿qué es derecho? ¿Qué es aquello que uno estudia? ¿Qué es aquello a lo que uno se dedica? Ese concepto se pone en crisis cuando nosotros nos encontramos con situaciones como esta, la de los exploradores de caverna, que es un ejemplo, pero hay muchísimos casos que son aquellos casos que los estudiosos llaman casos difíciles. Casos fáciles son todos aquellos casos que se resuelven de la manera habitual. Casos difíciles son casos en los que se pone en juego todo el concepto de derecho. Y quien decide tiene que pensar de nuevo esta pregunta que es derecho. Entonces, frente a esa pregunta, frente a estas situaciones, que no, obviamente no son de todos los días, pero que aparecen con frecuencia, es decir, los casos difíciles, nosotros nos hacemos de nuevo esta pregunta, ¿no? ¿Qué es derecho? ¿Cuáles son sus alcances?
cómo hablar del contenido, del concepto de derecho. Y como ustedes estuvieron leyendo en el material que tenían a mano, existen teorías que tratan de dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es el derecho? Esas teorías, dependiendo de las distintas corrientes, etcétera, dan diferentes respuestas, para hacerlo sencillo, ¿no? Dan respuestas distintas. Ustedes estuvieron viendo que a grandes rasgos nosotros podemos hablar de una respuesta por vía de las teorías positivistas. Para ellos el derecho es una cosa. También podemos hablar desde la perspectiva o dar una respuesta desde la perspectiva naturalista. Para los naturalistas el derecho es otra cosa distinta. Podemos hablar desde la perspectiva de los realistas, de las teorías críticas o las teorías realistas en un sentido muy amplio. Para ellos también la respuesta es distinta, es otra cosa. Podemos extender eso que ustedes estuvieron leyendo a primera vista. Podemos hablar de los teóricos de la teoría de la argumentación. Para ellos también el derecho es diferente a todas las demás anteriores dichas, por citar algunas. Entonces, por eso es que es tan difícil, cuando nosotros estudiamos esta materia, nos encontramos con que, dependiendo de las corrientes, el derecho es algo muy distinto una de otra, ¿no? Para trazando todo con rasgos enormes, ¿no? Tratando de simplificar muchísimo las posibles respuestas, solamente con un interés expositivo de nuestra clase de hoy. Cuando los naturalistas tratan de dar una respuesta, los naturalistas dicen que el derecho, sí es cierto que son normas que regulan la conducta humana, etcétera, pero que esas normas no pueden ser llamadas derecho si esas normas previamente no pasan el filtro, lo digo en términos así muy vulgares, ¿no? Pero si no pasan el filtro de lo que los naturalistas llaman principios universales. Es decir, que hay algo superior a la norma vigente para los naturalistas. Eso superior a las normas vigentes son los principios universales. Ahora, ¿cuáles son esos principios? ¿De dónde vienen esos principios? ¿Quién da esos principios? Etcétera. Varía conforme las corrientes de las teorías naturalistas a la que nosotros adhiramos, a la que nosotros tomemos como cierta, como válida. Entonces, nosotros ahí tenemos una primera mirada, ¿no? La mirada de los naturalistas. ¿Qué es el derecho? Bueno, el derecho es el conjunto de normas que ordena la vida en sociedad, que concuerda con los principios universales y válidos, que no niega esos principios, que no los contradice, que derivan de esos principios, que es más importante aún. Entonces, fíjense que, como ustedes habrán leído, las normas para ser tales, para ser llamadas derecho, deben derivar de principios universales para los naturalistas. Derivar es decir que primero están los principios, después vienen las normas. Y para poder definir o decidir si una norma pertenece o no al derecho, si las normas son derecho, nosotros tenemos que fijarnos si esas normas que nosotros queremos decir que son derecho,
derivan o no de principios, o no los contradice, o no los contradice. Y las distintas corrientes naturalistas dicen, digamos, especifican de dónde vienen estos principios. Entonces, dependiendo de las corrientes, los principios pueden venir de Dios, por ejemplo, como los naturalistas teológicos piensan, pueden venir de la razón humana, como los naturalistas racionalistas piensan, puede venir de la naturaleza de las cosas, puede venir del devenir de la historia, depende de la corriente, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos a tomar. Ahora, entre comillas, ese pequeño detalle de dónde vienen los principios, es un detalle trascendental en estas teorías y da variaciones importantes, ¿no es cierto?, a este concepto de derecho. Porque una cosa es decir que los principios vienen de Dios y otra cosa es decir que vienen de la razón. Tienen consecuencias en la práctica, ¿no? Y además de eso, no solo eso, digamos, sino que además de eso está el hecho de que para todos los naturalistas los principios son universales. ¿Qué quiere decir eso? Válidos para todo el mundo, digamos. Ujú. Comunes a todos los seres humanos. A todos los seres humanos, no importa el tiempo ni el lugar, ¿no es cierto? Y eso es difícil, es muy difícil de establecer cuáles serían estos principios, cuáles serían los principios que podríamos decir que son comunes a todos los seres humanos, que no han variado a lo largo del tiempo, que no varían por influencias culturales, que no varían digamos, por pertenecer a uno u otro lugar, que no varían desde el año 700 antes de Cristo a hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces es bastante difícil poder establecer eso. Y poniendo por caso que sí podemos establecer, que podemos establecer algunos principios que podríamos llegar a considerar que no importa el tiempo, el lugar, ni el condicionamiento cultural, que estos principios podemos llegar a hacer como una especie de catálogo, ¿no?, de ellos, o selección, 2, 3 principios, 5 principios, etcétera, en los que en principio todos estaríamos de acuerdo. Está la cuestión de que los principios no son relativos. Muy por el contrario, los principios son absolutos. Es decir, que al ser absolutos, estos principios no tienen, no tienen matices, no tienen excepciones, no tienen momentos en los que, bueno, ceden, ¿no es cierto? Entonces, eso vuelve un poco más complicado aún sostener estas teorías, ¿no es cierto? Porque, como yo, retomando lo que les decía previamente, aceptando que podríamos hablar de algunos principios en los que tal vez toda la humanidad pudo haber estado de acuerdo, en general podríamos hablar, por ejemplo, de, por ejemplo, el principio de protección a la vida, eh, la libertad, ¿no es cierto?, que en general suelen ser indiscutidos. Podríamos decir que en principio la vida sería protegida ante cualquier situación, ¿no es cierto?, y prevalece ante cualquier cosa, pero sin embargo, este principio que podríamos traducir en derechos como el derecho a la vida o el derecho a que nadie quite la vida del otro,
porque el derecho más que a la vida es el derecho a no ser muerto, ¿no es cierto? Por otra persona. Entonces, que en principio estaríamos todos de acuerdo, todos tenemos derecho a que nadie interrumpa nuestra vida, ¿no es cierto? Como mínimo. Y las otras personas tienen derecho a que nosotros no interrumpamos la vida de ellos. Sería uno de los principios básicos de la vida en comunidad, en sociedad. Lo mismo podría aplicarse en relación al tema de la libertad. Ahora, podríamos entonces decir que existe un principio como eso. Podríamos decir que eso podría ser universal. Podríamos decir, etcétera, ¿no? Pero nos topamos con el caso, digamos, de que se vuelve muy difícil hablar de que es un principio absoluto. Eh, en el sentido de que en tanto principio puede ser, pero en tanto derecho no. Es decir, en tanto norma jurídica. Porque las normas jurídicas no son, en general, como ustedes pueden hacer con una rápida observación, no tienen ese carácter. La absolutez no es característica. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, ¿alguien está cursando Derecho Penal 2? ¿No? No, No profe. procesal, profe. ¿Cursaron? Sí, Sí, ya Sí, cursaron. en tercero. ¿Terminaron? ¿Aprobaron? hasta el momento parece que sí, profe. Bueno, tanto que aprobaron Derecho Penal 2, entonces, Penal 1 y Penal 2, ustedes saben que, que existen atenuantes, por ejemplo, para las penas establecidas para los casos de que una persona de muerte a otra. Esos atenuantes son variados, no, ni siquiera se trata de uno, ¿no es cierto? No solo atenuantes, sino que hay casos en que directamente la pena no se aplicaría, podría no aplicarse. Entonces, esos, incluso hay otros casos en los que no se trata de nosotros, sino que como estamos hablando de un derecho absoluto, no se trata solo del derecho argentino, ¿no es cierto? Sino que tendría que ser algo, como yo digo, universal, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por tanto, incluso ahora en muchos otros lugares, ni siquiera me voy mucho tiempo atrás, pero en la actualidad, en diferentes geografías, eh, hay legislaciones que establecen la pena de muerte. Entonces, estamos frente a una situación en que ese principio absoluto mm, no existe, no es tal, ¿no es cierto? Porque para ser absoluto tiene que regir en todo momento y lugar. Profe, Em, sí, te consulto, cuando leí lo que nos pasó para leer, lo que hoy sería un estado de necesidad culpante se podría usar en esa situación, por ejemplo, y ahí se doblaría este principio que tanto estuvo sí, en discusión hoy en día, digamos. exacto, sí, por ejemplo, Y hay mucho en penal donde se exculpa, justamente, se quita la pena directamente. sí, exacto, se quita, exacto, hay mucho. Oh, Incluso fíjense que en los últimos tiempos hasta hubo formas jurisprudenciales no normativas que digamos que nuestro sistema jurisprudencial tiene un grado como de menor rigor que algo normativo, porque es un caso así que decide un juez. Y hubo casos jurisprudenciales que se exime de pena en casos de dar muerte a otro.
O sea que si uno quisiera sostener esta tesis, se encuentra frente a estas dificultades, ¿no? Porque estamos tratando de dar esta respuesta. El derecho es 2 puntos, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero dar respuesta. Haciendo pie en esta teoría de naturalismo, yo me encuentro frente a esta dificultad. Yo tengo todas estas virtudes que son muy nobles, ¿no? La de los principios, y tengo esta dificultad práctica. La dificultad práctica es frente al principio más alto y superior en el que podríamos todos estar de acuerdo, que sería el derecho máximo a resguardar, el de la vida. Tengo muchos ejemplos en la actualidad sin ir tiempo atrás. En la actualidad, tiempo atrás mucho, mucho más todavía, ¿no? Pero en la actualidad tengo esta dificultad que no puedo, las principales normas sobre el máximo principio posible, bueno, no pasan por esta especie de revisión que le dan los principios. Fíjense que los naturalistas dirían, si la norma no cumple con estos principios o niega estos principios, esa norma no es derecho. Quiere decir que, por ejemplo, tanto lo que permite reducir la pena como lo que permite exculpar la pena, todas estas causales, serían todas no derecho, por ejemplo, desde este punto de vista naturalista. Si algo no es derecho, uno no tiene la obligación de cumplirlo, entonces es importante eso. Es muy importante. Luego, ustedes leyeron otra posible respuesta a esta pregunta. La respuesta que dan los positivistas, las teorías positivistas, que también son varias y variadas, ¿no? Tenemos la respuesta varias. Nino tiene una clasificación ahí de las corrientes positivistas. Que seguro leyeron, la corriente de formalismo, la corriente de metodológica, la corriente escepticista directamente. Entonces hay varias formas de pensar el positivismo, ¿no es cierto? El positivismo ideológico, varias formas de ser positivista, así como hay varias formas de ser naturalista y dar distintas respuestas a esa pregunta desde las perspectivas naturalistas. Hay varias formas de ser positivistas y dar respuesta desde las teorías positivistas a la misma pregunta. Y tratar de resolver problemas como el de los exploradores de cavernas. O sea, todas estas teorías de las que estamos hablando y que ustedes leen, que suenan abstractas, pero son teorías que forman después ideológicamente a los que toman las decisiones sobre casos concretos. Detrás de cada sentencia, detrás de cada juez, hay una perspectiva de este tipo, de algún tipo de estos, alguna de todas las teorías es una teoría en la que los jueces hacen pie, que está detrás del pensamiento del juez. Incluso si no lo quiere, porque todos nosotros tenemos una forma de entender el derecho. Esa forma de entender es la que va a moldear las decisiones. Entonces, otras posibles respuestas son las que dan los positivistas. Los positivistas en general, podríamos agruparlos como todos aquellos teóricos que van a tratar de dar una respuesta diciendo que el derecho no tiene ninguna relación con los principios. Algunos pueden decir esos principios no existen.
Otros pueden decir que esos principios son relativos, no son relativos. Otros pueden decir, da lo mismo si existen o no existen los principios, no tienen nada que ver con el derecho. Sea como fuera, todos los positivistas, sea que nieguen la existencia de principios o sea que no nieguen la existencia de principios, están todos de acuerdo en un punto. El punto es, esos principios, sea lo que fueran, no tienen nada que ver con el derecho. Ese sería el punto en común de los positivistas, porque después tienen muchas diferencias. Entonces, la respuesta que van a dar estos positivistas a esta pregunta que nos seguimos haciendo va a ser que el derecho es exclusivamente ese sistema de normas vigentes. No importa si hay o no hay principios, si hay o no hay costumbres, etc. Los positivistas, incluso los formalistas y los ideológicos, consideran que el derecho es autosuficiente, en el sentido de que no necesita ningún otro elemento, no necesita otra fuente que no sea la norma jurídica vigente. ¿Se acuerdan en introducción, cuando ustedes estudian fuentes del derecho, ustedes estudian que fuentes del derecho son las costumbres, son principios, son la ley como una parte de la fuente, pero no la fuente, la única fuente? Bueno, los positivistas, estos sobre todo los formalistas y los ideológicos, piensan que la única fuente del derecho es la norma jurídica vigente. Todo lo demás no existe. Y si existe, no importa para el derecho. Entonces, ¿cómo resuelven estos casos difíciles? Exclusivamente con las normas jurídicas vigentes. Después ahí empieza un conjunto de debates dentro de la propia corriente, la corriente positivista. Por ejemplo, esa corriente, ese debate sobre si importa o no el contenido de la norma, ¿ya? Es decir, lo que dice la norma. ¿Importa que la norma o el derecho sea justo o no importa? Algunos positivistas llegan al punto de pensar que no importa. Que lo único que importa es que cumpla con la forma prevista para el dictado de la norma. Es decir, por ejemplo, que la norma cumpla con todos los procedimientos. Si hablamos de una ley nacional en Argentina, cumpla con el dictado en el Congreso de la Nación Argentina. Ahora, el contenido de la norma es totalmente indiferente para algunos positivistas. Hay otros positivistas que consideran que esto no es así, que no alcanza solamente con que se cumpla la formalidad del dictado y de la existencia misma de la norma jurídica, sino que importa el contenido de la norma y que por tanto hay que preguntarse por el contenido para hablar de la validez o invalidez de la norma. No desde el punto de vista que cuestionan a la norma los naturalistas, es decir, no desde el punto de vista de los principios, sino de que, por ejemplo, el contenido de la norma no contradiga otra norma dentro del sistema, que es lo que nosotros en el derecho llamamos constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de la justicia o injusticia o del contenido normativo, estamos hablando de algo ligado a principios, sino que estamos hablando del contenido de la norma en relación al conjunto del sistema jurídico, al resto del contenido del sistema jurídico, que no contradiga lo que dice el sistema jurídico.
que por eso, repito, es lo que nosotros decimos, la norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque contradice lo que dice otra norma. ¿Cuál es esa otra norma? La Constitución Nacional. Entonces, cuando nosotros hacemos una afirmación de ese tipo o escuchamos una afirmación de ese tipo, nosotros estamos escuchando una afirmación que se inscribe dentro de una corriente de pensamiento. Esa corriente de pensamiento es la del positivismo metodológico. El positivismo metodológico piensa que sí importa el contenido de las normas, en este sentido. ¿Cómo aparece esta corriente así positivista con extremos del tipo, ustedes habrán leído en el ejercicio que está en el libro de Nino, eh, sobre un caso ficticio de Nuremberg? ¿Cómo aparece una corriente que sostiene que dada la ley es la ley, o sea, no importa el contenido, si es ley, debe cumplirse? Bueno, porque paradójicamente, esta, paradójicamente, por lo que les voy a contar ahora, esta corriente surge como consecuencia, entre otras cosas, como consecuencia del razonamiento de un autor. No es el único, pero es el que elabora de una forma realmente consistente, que se llama Hans Kelsen. Que ustedes seguramente algún profesor ya, ya les habrá mencionado en Introducción al Derecho y después también. ¿Qué pasa? Hans Kelsen escribe una obra que se llama Teoría Pura del Derecho. Esa obra, la Teoría Pura del Derecho, lo que busca hacer es decir que, que el derecho tiene que estar, por eso, por eso es lo que yo les estoy diciendo ligado al positivismo, el derecho tiene que estar totalmente despojado de las influencias de otros elementos, despojado de los elementos sociológicos, despojado de las necesidades políticas, despojado de los vaivenes del poder, despojado de las cuestiones externas, despojado de las influencias religiosas, despojado de cualquier otro elemento externo que no sea exclusivamente la norma jurídica, y que el derecho, más que ser un elemento de poder o del Estado, el derecho es una ciencia pura, lo que sostiene Kelsen. Por eso nosotros lo estudiamos como ciencia. ¿Por qué él dice esto? Porque él escribe esta obra en un contexto, ¿no es cierto? En un contexto histórico, cultural, regional, en la que él veía cómo había una profunda inestabilidad política, social, económica, de poder, de gobierno, de tipos de gobierno, etcétera, porque él escribe o sea, él vive durante el fin del, del imperio austrohúngaro y el inicio de las repúblicas en su región, ¿no? Eh, Él vive y escribe esto y escribe esto en consecuencia de ver cómo el final de la Primera Guerra Mundial genera, justo en el lugar donde él vivía, profundos cambios sociales, culturales, de gobierno, etcétera. Y ve cómo el derecho lleva a nosotros, ¿no es cierto?, lee, digamos, copia todos estos cambios. Y todo ese estado convulso social
también genera un estado convulso de derecho, ¿no es cierto? A los ciudadanos, etcétera. Dejan de ser súbditos de un imperio, pasan a ser ciudadanos de una república nueva, todo muy frágil, lleno de magnicidios, de crímenes políticos, de cambios de gobierno, cambios de forma de gobierno, momento de mucha inestabilidad, cambios de sistema de gobierno, cambios pasan de un imperio a una república, la república es monárquica primero, después parlamentaria, después etcétera, ¿no es cierto? En muy corto periodo de tiempo. Entonces, él se da cuenta, él advierte que toda esta situación genera muchísima inestabilidad para el derecho y que el derecho tiene que quedarse totalmente aparte de esto para poder cumplir su rol de ordenador social. Porque aparte él considera que el derecho tiene este objetivo, dar orden, dar a través del orden, generar paz social. Y eso no estaba pasando, no estaba cumpliéndose. Entonces él considera que, por eso se llama así su libro, el derecho debe estar puro, puro de todas estas influencias. Y por eso él considera que el derecho tiene que se autosustenta, no tiene que tener otros elementos de fuente como las costumbres, porque las costumbres iban variando, porque una cosa era la costumbre de una región en un imperio tan grande como ese, otra cosa era de otra región, cuando se divide el imperio queda partido en varias repúblicas. Entonces, todo eso va impactando en el derecho y él piensa que sería mucho más saludable que el derecho no tenga estas influencias porque la gente estaría con mayor tranquilidad, mayor estabilidad, mayor paz de otra manera, ¿no es cierto? Y desarrolla esta teoría. Esas son las razones que a él lo mueven, ¿no es cierto? Razones históricas, culturales, etcétera. Y es una persona muy importante en ese tiempo y en esa región. No solo desde el punto de vista académico, en el sentido que es un profesor muy importante, una persona que escribe este libro y que este libro lo hace famoso internacionalmente en ese momento, no solo posteriormente, sino en ese momento. Y además de eso, bueno, él es decano, pero él termina siendo una persona políticamente importante. Eh, Él termina siendo miembro de la corte, él termina siendo redactor de la Constitución, entonces cumple un rol muy importante. Y no solo ahí, sino después y en otros países, porque luego de todo esto que yo les digo, siendo él trabajando en la facultad, etcétera, y tratando de, de huir de esa inestabilidad que no le era ajena, eh, durante un periodo, ¿no? Porque fue un periodo largo esto, que es el periodo de final de la Primera Guerra Mundial, inicio de la Segunda. Él queda totalmente expuesto, a él lo echan por su origen judío, eh, y tiene que abandonar la facultad donde estaba trabajando y tiene que abandonar el país donde estaba habitando. Porque él estaba en ese momento, cuando se cae el Imperio Austrohúngaro, él queda trabajando en Viena. Entonces él tiene que abandonar Viena, obtiene un salvoconducto, es decir, unos documentos falsos para abandonar la región. Ya estaba realmente, estaba, digamos, muy empezando ya fuertemente todo el proceso del ascenso del nazismo internacionalmente, la invasión a los otros países, entonces él tiene que abandonar la región. Y empieza a abandonar la región, va de país en país, hasta de país en país literalmente, porque va por varios países tratando de sobrevivir, de alejarse, pero a la vez
la invasión del nazismo también va tomando el resto de los países, entonces él va teniendo que abandonar los otros países hasta finalmente dejar Europa e irse a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos él es recibido por un sociólogo también, una persona muy importante, un sociólogo del derecho, que primero va consiguiendo así trabajos, ¿no es cierto? Era una persona muy relevante, entonces va consiguiendo trabajo en otras facultades, con otros colegas. Eh, Va a los Estados Unidos, va consiguiendo trabajo, termina trabajando para el servicio del Estado norteamericano, por eso les digo una persona realmente relevante. Termina haciendo estudios después que termina la guerra, termina haciendo estudios que permiten verdaderamente la gestión de los juicios de Nuremberg, digo verdaderamente porque ni no tenemos una cosa ficcionada ahí, pero él participa de, de eso que fueron esos juicios. Él está en contra de cómo se hicieron después, por eso abandona, pero él está en la génesis de esos juicios y también está en la génesis de la creación de la ONU. Entonces, porque él en su fase de trabajo norteamericano se dedica mucho más aún que a una teoría general del derecho, a una teoría del derecho internacional. Se dedica mucho al derecho internacional posteriormente, en una segunda parte de su carrera. Y termina trabajando, termina toda su vida, nunca volvió a Europa, termina trabajando en la Universidad de Berkeley. Y ahí él escribe todo otro conjunto de, otra corriente casi, ¿no? Y más enfocado en derecho internacional, como yo les digo. Entonces es una persona realmente relevante para el derecho. No es el creador de la teoría positivista, pero sí ha marcado un hito dentro de los teóricos positivistas con este libro que yo les digo. Y porque, por distintas razones, para nosotros es un autor muy principal, ustedes lo habrán, casi todos los profesores lo habrán mencionado. Uno dirá, ¿por qué un profesor de Viena termina siendo tan relevante? Bueno, termina siendo tan relevante porque eh, unos, unos, unos profesores de acá de Argentina, eh, que eran seguidores de una teoría que se llama teoría analítica, que no es exactamente la de Kelsen, sino que es más bien la de Hart, que es uno de los autores que critican a Kelsen, pero a través de seguirlo a Hart leen Kelsen. Kelsen leen como en inglés, leen, ¿no es cierto? No estaba todavía traducido, intentan traducirlo, lo traducen en una primera edición. Hay varias ediciones al español, algunas no están bien, otras sí, porque hay un problema de que la primera traducción que se hace al español de Kelsen, que eso también habrán leído si vieron en Ridal, hay un tema con la traducción. La primera traducción que se hace porque él escribió en alemán, del alemán se tradujo al francés, del francés se tradujo al inglés y del inglés se tradujo al español. Entonces, imagínense con esos, esos distintos saltos de una lengua a la otra, de un idioma al otro, con traducciones así de profesor a profesor que van leyendo la obra, entusiastas más que traductores, entusiastas de la obra, se van cometiendo algunos errores en la traducción, sumados al hecho de que hay palabras en alemán que utiliza Kelsen en su libro que no tienen directamente, no tienen una posible traducción ni al francés ni al español, no una traducción textual, y ustedes vieron que en derecho es muy importante que digamos que no sea cercana a la traducción, sino que sea directa. Y se encontraban frente a este problema y bueno, le dieron una solución alternativa, ¿no es cierto? Había que traducir el libro.
Entonces, bueno, estos profesores argentinos, muy interesados, ya les digo, en las teorías analíticas, lo conocen a Kelsen ya de grande, cuando vivía en los Estados Unidos. De hecho, Kelsen vino a la UBA a un debate, lo trajo un profesor de la UBA de apellido Cosio, que también por ahí escucharon el libro de Cosio, decimos nosotros. Bueno, Cosio era un profesor de la UBA que lo trajo a Kelsen, célebre por haberlo traído a Kelsen. Kelsen hizo una gira que vino a Buenos Aires, después fue a Río de Janeiro. Realmente era como una celebridad del derecho en ese momento. Y eso, sumado al hecho de que nosotros tenemos nuestro sistema jurídico, es un sistema que es como una hibridación entre las normas que quedaron de la colonia española y toda una influencia de los primeros formadores de la República, ¿no? Una influencia por parte del derecho de la codificación, eh, hicieron que nuestro sistema jurídico sea un sistema que esté con muchas normas, todas codificadas, todas sistematizadas, todas jerarquizadas, un conjunto de códigos, a su vez no un solo código, sino un conjunto de códigos. Tenemos un sistema que contiene muchas normas escritas, reglamentos, no solo los códigos principales, sino a su vez reglamentaciones, códigos de procedimientos. Hemos seguido ese sistema francés de normativo, ¿no? De dictado de normas de esa manera. Entonces, este conjunto de elementos hizo que un teórico como el que les acabo de mencionar tenga una profunda relevancia en cómo nosotros entendemos el derecho en nuestras universidades. Ustedes no son los únicos que los profesores les hablan de Kelsen. Todas las universidades argentinas en las facultades de Derecho, como forma de estudio, casi central, incluso sin que les digan los profesores, pero tenemos todo. Cuando yo, no me acuerdo si fue en su curso o no, pero cada vez que yo les digo algo de Kelsen, la gente dice sí, la pirámide de Kelsen. Entonces, todos tienen como muy interiorizado un conjunto de cosas sobre este autor. Y es porque realmente forma parte como si fuera una Biblia del derecho argentino, por las razones que les digo. Eh, sin que exista, sino algún otro tipo de explicación más que esa. Entonces, él es un ejemplar, por decirlo así, un ejemplar de estas teorías positivistas, justamente por lo claro que es en su exposición respecto de cuál es la perspectiva de él sobre el derecho. Después nosotros tenemos, como yo les decía, otras posibles respuestas. Tenemos las respuestas que nos dan las teorías realistas, que también habrán leído. Estas teorías consideran otra cosa distinta a la pregunta que es el derecho, que se contrapone a lo que opinan tanto ellos naturalistas como positivistas. Entonces hay una tercera posible respuesta, ¿no? El derecho no es, conforme a los realistas, el derecho no tiene principios, no importan los principios, el derecho tampoco es un sistema jerarquizado de normas que se encuentra separada del resto de los elementos. No es ninguna de esas dos cosas. Para los realistas, el derecho más bien es una especie del ejercicio de poder de las decisiones de los jueces.
Esas teorías también tienen una explicación, así como Kelsen. La explicación de las teorías realistas es que ellas se originan en un sistema diferente al de Kelsen, diferente al nuestro, que es en el sistema del common law. Entonces, como esos autores viven en un sistema jurídico distinto, el sistema jurídico ese, ustedes recordarán, el sistema de precedentes judiciales, es decir, muy pocas normas, un conjunto de directivas o leyes madres, como si fuera una constitución, algunos no tienen ni constitución, así como nosotros la entendemos, sino como más bien una declaración de principios muy corta. Y después, precedentes. ¿Qué son los precedentes? Aquello que los jueces han decidido previamente y otros han seguido, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva, el derecho es aquello que los jueces hacen, aquello que los jueces dicen. Desde esa perspectiva, el foco no está puesto en las normas objetivas, válidas o no, o si se contraponen o no, no importa eso. Lo que importa en un sistema en que el derecho es la sentencia, es justamente el poder, el ejercicio del poder de los jueces a la hora de dictar la sentencia. Entonces, para los realistas, y aparece acá algo que hasta acá no habíamos mencionado, que es esto del ejercicio del poder. Ejercicio de poder por parte del Estado, sí, pero en particular, ¿quiénes del Estado? Bueno, del Estado, los jueces, que son aquellos que toman estas decisiones. Y fíjense que hay algunos realistas que, como ustedes habrán leído, que dicen el derecho las decisiones que toman los jueces depende de lo que han desayunado, etcétera. Esa es una metáfora para hablar de cómo cualquier elemento subjetivo del juez impacta en la sentencia, impacta en la decisión. ¿Cuánto de grado de subjetividad hay en el derecho? ¿Es un extremo? Sí, por supuesto, pero, pero si uno no llega al punto tal de pensar que aquello con que desayunan los jueces puede cambiar la decisión, pero sí pensar que el bagaje cultural, por ejemplo, de un juez va a tener una gran decisión, un gran peso en la decisión. Entonces, en ese caso, bueno, en un sistema, además, en que importa, los jueces tienen mucho menos restricciones, ¿no? Nuestros jueces tienen normas, tienen normas procedimentales, normas de fondo, normas, etcétera, que tienen que cumplir, ¿no? De las que les van marcando como un camino, el camino va siendo más corto, más estrecho. Pero en jueces que esas normas son menores, por ejemplo, por supuesto, la parte de decisión pura toma un protagonismo mayor. Y estas teorías han nacido en ecosistemas jurídicos como esos. Entonces, hay hasta ahí 3 posibles respuestas diferentes a la pregunta que es el derecho. Podríamos hablar desde la perspectiva de las teorías de la argumentación, que encuentran algún tipo de identidad en las teorías realistas y que tienen como antecedentes a las teorías analíticas, podríamos decir, pero tienen su propio recorrido. Estas otras teorías dan una respuesta posible diferente también, y esa respuesta podría ser que no importa tanto todo lo mencionado previamente, tanto como
digamos, no hacer foco tanto en eso, sino hacer foco en cómo se argumenta aquella decisión que se toma. Si las decisiones van a ser tan volitivas como dicen los realistas, entonces ahí lo que importa realmente es que esas decisiones están bien motivadas, bien fundadas, que esas decisiones puedan convencer al auditorio. El auditorio serían las personas que deben cumplir con la norma, ¿no? La norma, en este caso, la sentencia. Entonces, ¿qué importa ahí? Importa dar buenas razones para las teorías de la Profesor, argumentación. Sí, y esas buenas razones surgirían de la ley o de dónde específicamente, esas teniendo buenas en cuenta razones. que lo que importa son las decisiones. Ujú. Por ejemplo, podría ser la valoración de la prueba, en el caso de las sentencias. Podría ser el razonamiento lógico para la decisión que esté fundada lógicamente. Podría ser, eh, en algunos casos, podría ser otros antecedentes judiciales, podría ser la norma, pero no es solamente decir porque la norma dice, tampoco es decir solamente porque yo, sino sería exponer de una forma lógica, de una forma explicada, sin engaños, sin falacias, sin errores en el razonamiento, por qué yo llego a la conclusión que llego en tanto juez. Exponer también esto que yo les digo, que es el trasfondo teórico que tienen nuestros puntos de vista. Entonces, es un conjunto de elementos que va a dar esa decisión fundada, no es uno solo. Es cómo lo expongo, es decir, de forma lógica, de forma concatenada, cómo una idea deriva de la otra, si es que eso lo hace. Eh, También cómo eso tiene algún tipo de correlato con lo que ocurrió en el propio proceso, es decir, las pruebas que se produjeron, el análisis de la prueba, la jerarquización de la prueba, la concatenación de la exposición de esas pruebas, eh, etcétera. Justo te fuiste, pero no sé si te fuiste del todo o yo no te vi el video. Se va a hacer, Jazmín. Mm. Bueno, Jazmín, ¿estás ahí? No sé si me escuchan los otros. Sí, es ella nomás que va y ¿Me viene, va escucha, y profe? viene. Se me corta. Sí, sí. Yo lo que me pregunto es si vos te fuiste de la imagen o si directamente se te corta y no escuchaste la respuesta. La escuché parcialmente. Parcialmente. Qué bajo. Bueno, qué pena. Em, si quieren lo que podemos hacer en relación a estas teorías es que yo les haga como un pequeño dossier, resumen, lo que fuera, de los puntos claves y les suba al aula virtual por cualquier cosa. Sobre todo porque si se van bien en la imagen, se corta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces, como ustedes ven, 4 teorías, líneas teóricas, ¿no? Porque son, a su vez, teóricos de teorías de la argumentación, hay muchos. Teóricos positivistas, hay muchos. Teóricos naturalistas, hay muchos.
¿Cada teórico piensa distinto? Depende, pero en general sí. Por lo menos cada corriente piensa distinta. Cada corriente y un naturalista piensa diferente de la otra. Cada corriente positivista piensa diferente de la otra. Cada corriente de teoría de la argumentación piensa diferente de la otra. Tienen algunos puntos en común, son los que les mencioné. Pero ahí hay matices. Dentro de cada corriente, cada una de todas las que les mencioné, hay matices. Entonces, como ustedes ven, a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de derecho, cuáles son los límites del derecho, cómo resolver este caso de exploradores de cavernas que vieron, ay, depende de la teoría, depende de la corriente que yo voy a seguir, depende de mi punto de vista. ¿Alguna es equivocada y otra no? No, depende de cómo yo exponga la solución. Entonces, frente a esta dificultad estamos cuando estudiamos nosotros derecho. Y frente a esta dificultad estamos nosotros cuando ejercemos en el derecho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las posibilidades entonces? Muchas. Porque cuando nosotros no estamos frente a un caso fácil que se resuelve sencillamente porque es una obviedad cuál es la solución, sino que estamos frente a un caso difícil como el que vieron en el ejemplo, las soluciones son variadas. La solución es variada y todas las soluciones variadas dentro de este gran espectro de teorías están bien, van a ser correctas, ¿no es cierto? No van a estar por fuera a su vez de los límites previstos. Entonces tenemos dificultades, por supuesto. Por eso, mientras más nosotros conozcamos las teorías, más hábiles van a poder ser frente a oponerse, por ejemplo, a una solución que les parezca injusta o incorrecta o que no vaya a favor de los intereses de su defendido, etc. Es importante poder desmontar si es que hay un error de razonamiento, si hay una contradicción, si primero se sostiene desde la perspectiva de una de las teorías y después se concluye desde otra. Entonces, para poder detectar una contradicción, para poder detectar un error de razonamiento, etcétera, ¿no? Para poder atacar algo, ya sea el punto de vista de su contrincante en juicio o el punto de vista del propio juez, ustedes necesitan conocer estos elementos con la máxima profundidad posible, porque es la única forma de saber si tienen o no las posibilidades de hacerlo. Para saber, por ejemplo, para poder saber, ¿no? cómo exponer que una norma es inconstitucional, ustedes más allá de poder detectar que está en contra de lo que establece el artículo tal de la Constitución Nacional, ustedes tienen que poder explicar, digamos, cuál es el valor ese. El valor ese es, por ejemplo, si estamos por tomar la perspectiva esta que yo les decía, de que nosotros nos tenemos que sí o sí preguntar por el contenido de la norma, la validez de la norma, entonces nosotros tenemos que poder explicar eso, explicar que la norma para ser válida no tiene que contradecir a una norma superior dentro del sistema. No en estas palabras tan básicas, pero eso hay que explicar. Y que la norma superior es fulana, y que es fulana por tal cosa. Para poder explicar eso uno tiene que saber, tiene que poder detectar cuál es inferior, cuál es superior. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso genera un daño en el sistema jurídico? Yo tengo que saber. Entonces, y para resolver todos estos casos, que son casos complejos, casos difíciles, es que se necesita trabajar sobre estos puntos teóricos. Entonces, yo les propongo ahora, para que no se les haga muy largo, que hagamos un recreo de unos
no sé, 20 minutos puede ser, máximo, que ustedes se hagan un mate, no sé, se refresquen, y que volvamos. Y ahí les pido, si es que ustedes quieren, que me hagan algunas preguntas, etcétera, para cerrar esta parte y recomenzar una segunda parte del encuentro. ¿Les parece bien? Perfecto. Entonces son 18:20, 18:40, volvemos al Zoom. Perfecto. Gracias. No sé si hay alguien por ahí. Sí, profe, estamos. Sí. Hoy, mañana tienen clases presenciales ustedes. Sí, profe. Bueno, que les sea leve. Entonces voy a tratar de ser lo más eh, corto posible este segundo tramo, así ya se liberan. Bueno, en primer lugar, me interesa saber si hay alguna pregunta, duda sobre lo que estuvimos hablando hasta acá, algún detalle, algo que quieren que yo, no sé, vuelva o lo que fuera. O está, en su defecto, está todo claro y seguimos. Profe, yo le quería comentar, cuando Sí. estuve haciendo el caso, digamos, el trabajo, pensaba en Mm, si era posible una especie de positivización del derecho natural, porque mm. no se me hacía que tengan que ser exactamente excluyentes, digamos. Y bueno, a medida que fuimos dando la clase, imagino que tiene que ver con corrientes de los autores, con diferentes corrientes. Pero a medida que fuimos dando la clase, pareciera que sí tienen como este elemento y de hecho el común denominador de los expositores naturalistas, positivistas o de regresa. Sin embargo, también La, la pregunta está muy bien. me Hay, ¿cómo? Se cortó la última parte, pero se entendió la idea, Jasmine. Ay, se va ella, justo que le voy a responder. Bueno, espero que vuelva. Pero a la pregunta, hay una respuesta y es que no es que haya una posibilidad, sino que incluso hay algunos autores, qué lástima que se... Ahí está, Jasmine. Hay algunos autores que, que, que entienden, interpretan todo el periodo que empezó a finales de los 70 más o menos, con la proliferación de convenios, tratados, etcétera, de derechos humanos, de derechos del niño, de derechos, bueno, de tratados contra crímenes de guerra, etcétera. Obviamente existen desde antes todos estos, esta norma de derecho internacional, pero que con más fuerza empiezan en ese tiempo y que terminan en nuestra Constitución Nacional con la reforma del 94 teniendo raigambre constitucional,
la inclusión en los artículos de la Constitución Nacional de que esos tratados tienen jerarquía constitucional incluso. Hay algunos autores que consideran, que entienden, que interpretan, digamos, que esa es una especie de positivización del derecho natural, entendiendo a esos tratados como algo lo más cercano a estos principios universales de los que estábamos hablando al principio de la clase. Entonces, digamos, si entendemos que estas declaraciones, derechos y garantías, que forman parte del conjunto de normas de derecho internacional, son asimilables a principios, primero a los principios del derecho natural, primero con sus dictados y segundo con la incorporación en el derecho interno de cada país, como es el caso nuestro, habría una especie de positivización del derecho natural. Claro, era algo que también le estaba por plantear antes de que se me corte el internet, de que era vistoso, digamos, en la constitucionalización de los derechos humanos, porque se ve reflejado de alguna manera estos principios que plantea el derecho natural. Por otro lado, también me llamó la atención y me pareció curioso cuando analizaba sobre este debate que tuvieron los magistrados en el caso. eh, Veíamos que la respuesta, la conclusión a la que se podía llegar, respetando de alguna manera la seguridad jurídica, según lo que yo pude, las conclusiones a la que yo pude llegar, ¿no? Es que en sí la respuesta la sentía injusta, pero que esta injusticia estaba reflejada por un déficit en la regulación. Lo sentía así teniendo en cuenta que se condenaba a pena de muerte, digamos, a una persona que mata a otra. Entonces, asimilándolo un poco con nuestra legislación penal, pensaba, quizás al establecer un estado de necesidad culpante se pueda llegar a una sanción más proporcional y Exacto. respetuosa del derecho natural. Ujú. Pero al comienzo, que lo planteó un compañero, de hecho lo expresó al comienzo de la clase, se dijo que justamente el que haya el estado de necesidad culpante o que se baraje la posibilidad era contraria a la posición adoptada por los naturalistas. Entonces pareciera que todo redunda a un positivismo en ese caso. ¿O qué es lo que hay si no es jus natural? Si nada es jus natural, ¿qué lo es? No, no, al contrario. Es más, nosotros en nuestro derecho, nosotros tenemos mucha huella, digamos, naturalista. Mucha. Por ejemplo, por decirles unas cosas obvias, ¿no es cierto? Em, este debate que, bueno, en mi biografía es muy reciente, eh, no sé la de ustedes, pero este debate que yo considero muy reciente, que es el de la despenalización o no de, del aborto. Este debate es un debate por excelencia y un naturalista. El debate, aquellos ese grupo que se ya autodenomina pro vida, digamos, es un grupo que hace base en una idea y es naturalista, es decir, que justamente la vida debe ser protegida, no importa cuándo, cómo, dónde, por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Es el principio superior a la vida a la integridad, por ejemplo, de la mujer, o superior a la cuestión que serían como una especie de principios pero inferiores, ¿no?
es cierto?, frente al principio de la vida. Entonces, en la mayoría de todos los argumentos que se dieron en ese debate, en relación a la aprobación o no de la ley, que en verdad era quitarle la pena, ¿no es cierto?, la pena penal y permitir un aborto médico, con un contexto reglamentario, obviamente. Bueno, la mayoría de los argumentos en contra de la despenalización son argumentos naturalistas. Lo mismo cuando ustedes ven estos debates en relación a las leyes de que acá en Argentina llamamos muerte digna, que es la eutanasia. Ese debate también es un debate que se centra, gira todo el conflicto, gira en una cuestión naturalista. Porque, de nuevo, estamos frente a la vida, ¿no es cierto? La vida como algo superior a cualquier cosa, la tenemos o no tenemos derecho a interrumpirla. Y si consideramos que la vida es un principio universal, es la protección, como siempre, no la vida en sí misma, sino la protección, es un principio universal, absoluto, etcétera. Bueno, todos estas interrupciones que yo les estoy diciendo serían unas interrupciones que no van, que están en contra de esos principios, que están lesionando esos principios. El derecho lesionaría esos principios. Pero hay muchos otros, en general, son utilizados, y no digo que necesariamente sean, pero son utilizados en los debates estos por todos aquellos que tienen como unas posturas más bien conservadoras, anti-eutanasia, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo en relación, por ejemplo, a un poco más atrás en el tiempo, el matrimonio igualitario, etcétera. Esas leyes, cuando se debaten esas leyes, quienes se oponen a esas leyes se oponen bajo principios naturalistas. Y también, en ese caso en concreto, en el matrimonio igualitario, uno podría tener argumentos a favor y en contra con principios naturalistas. Entonces, no es necesariamente una contradicción decir que tu idea y después se contrapuso con la idea de tu compañero. No, porque los argumentos pueden servir para sostener tesis contrarias. Por ejemplo, como yo les digo, un ficticio debate sobre la cuestión del matrimonio igualitario, ¿no? Yo podría oponerme con principios naturalistas diciendo que, por ejemplo, partiendo de la base del naturalismo teológico, que bueno, la cuestión está en la naturaleza, de que es contra natura, de que Dios creó solo un hombre y una mujer, etcétera, ¿no? Y también podría decir o sostener argumentos a favor de un matrimonio igualitario, partiendo de principios naturalistas, diciendo que el principio de la igualdad de las personas ante la ley es inquebrantable y que si cualquier persona puede casarse siendo heterosexual, también lo puede hacer teniendo otra orientación. Y ese también sería un principio naturalista, el de la igualdad como principio universal rector. Entonces, son posturas que vienen de la misma corriente, pero que sostienen dos puntos antagónicos. Porque yo tomo argumentos de una teoría, pero los aplico para distinta finalidad. En ningún caso yo estoy apelando a una cuestión normativa estrictamente. Estoy apelando en ambos casos a cuestiones de principios. ¿Se entiende eso? Sí, es complicado en el sentido de que la teoría puede permitirnos a nosotros hacer cosas muy distintas. Es delicado el tema de los principios porque la cuestión es cuáles serían esos principios y qué me permiten sostener. Entonces me puede permitir sostener cosas muy variadas. Incluso podría
cómo esos principios son relativamente desconocidos, porque hay una especie de consenso, pero el consenso puede variar. Es realmente delicado el tema de cuáles son esos principios, y porque acuérdense que están por encima de la normativa vigente y nos podrían llegar a hacer no cumplir con la ley si van en contra de los principios. Entonces es realmente delicado. Sin embargo, nuestro derecho, lo mismo las sentencias judiciales, muchas sentencias judiciales las de familia sobre todo, tienen un trasfondo de tesis y un naturalista muy fuerte. Los argumentos que desarrollan los jueces en las sentencias judiciales tienen fundamentos y naturalistas muy fuertes. En general, más allá de que es algo que es normativo ahora, pero que digamos que tiene origen de un naturalista, es por ejemplo este tema del principio superior del niño, decimos nosotros en familias, el principio superior del niño. El principio superior del niño, ¿qué es ese? Bueno, es algo que viene del naturalismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque consideramos que por encima de cualquier otro interés está el interés del niño. Eh, Entonces, ahí de nuevo estamos utilizando argumentos y lógicas naturalistas para hablar del derecho. Tenemos elementos en el derecho penal, por ejemplo, cuando se habla de la honestidad de la mujer, también es una característica así. Ahí, ahora esta vez me fui yo. Les decía que en derecho civil nosotros usamos la terminología que también viene del naturalismo, el principio de buena fe. Es decir, el derecho tiene muchos elementos que vienen todos del naturalismo, que por ahí es cuestión de ir prestando atención para identificarlos, pero que todos esos tienen origen, al menos, después han transmutado o se han metido en las normas, pero que tienen origen en el naturalismo. No sé si me escucharon, pero yo les decía en derecho penal esta idea de la honestidad de la mujer, eh, etcétera, ¿no? Podríamos seguir enumerando. Todos esos con esta impronta del naturalismo. ¿Alguien más me quiere preguntar, decir algo? ¿No? Sigo. Bueno, entonces, dicho esto, yo voy a abrir Espera, voy a tomar nota. Voy a abrir el foro de debate, que era lo que yo quería que hagamos personalmente, pero bueno, abrir el foro de debate sobre el tema exploradores de cavernas. Em, Uno ahí, ¿qué puede hacer? Uno puede hacer tanto poner su comentario como replicar el comentario que puso otro, como empezar un debate con su compañero, alguno en particular o varios. Bueno,
dependiendo de esas interacciones, ustedes van a, digamos, van a ver qué pone el otro y a partir de ahí supongo que algo surgirá. Em, entonces voy a abrir el foro de debate sobre exploradores de caverna para que podamos no solo subir, sino más bien intercambiar al respecto del tema este. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la clase que viene es una clase en que solamente tenemos aula virtual, no tenemos Zoom y no tenemos presencial, si yo no me equivoco, ¿eh? Esperen que vamos a abrir el calendario eh, para, para ver que esté en lo cierto. Eh, no. Por lo menos así creo haber visto en mi calendario. Sí, 21 de agosto, que yo lo tengo como color rojo, y creo que color rojo es que es aula virtual. Fechas rojo, actividades en campus virtual, exacto. Menos 19 de septiembre, ok. ¿Por qué? ¿Qué pasa el 19 de septiembre que no tienen idea? ¿Es la jornada de extensiones? No, eso ya se hizo en el primer cuatrimestre. Mm, bueno, no tienen clase entonces, el 19. Bueno, la próxima clase, que es el 21 de agosto, tenemos actividad en aula virtual sin Zoom. Entonces, aparte de abrir el foro, yo voy a subir la actividad, pero es del 21, ¿eh? Subir la actividad del 21 de agosto. Va a ser una actividad práctica de nuevo, va a tener un video de nuevo y vamos a trabajar sobre el video después de mirarlo. Va a estar la actividad por un poquito más de 2, 3 días va a estar la actividad, por las dudas, por cualquier cosa, para que tengan tiempo de hacerlo bien. Esa, ¿no? La del 21. Y el 28 sí tenemos Zoom, que es el último día de este mes. Ese 28 de agosto, nosotros vamos a tener cambio de tema, que va a empezar con la actividad, pero va a tener un cambio de tema ya en el Zoom, ¿no es cierto? Ese cambio de tema es pasar de esta unidad que estuvimos trabajando el programa a pasar a la unidad de normas jurídicas. Es norma y sistema, está en el programa nuevo. ¿Qué vamos a trabajar ahí? Igual yo voy a subir, tanto con la propia actividad del 21, voy a subir todo explicado de nuevo, porque faltan sus compañeros de Clorinda que están teniendo clases mañana presencial. Entonces, ahí yo voy a volver a subir esto que les estoy diciendo a ustedes adelantado. Em, Ahí yo voy a subir el detalle de los autores que vamos a empezar a trabajar para la clase del 28 de agosto, sobre norma y sistema. ¿Cuáles van a ser estos autores? Vamos a trabajar más en profundidad. Yo les hablé hoy, pero les mencioné, pero vamos a trabajar con Kelsen, con Hart centralmente. Hay otros autores, pero vamos a trabajar centralmente con Kelsen y con Hart. Les voy a subir material sobre Kelsen y Hart. Les voy a delimitar los capítulos que tienen que leer. De todas maneras, ustedes, si buscan, por ejemplo, en Ridal, ya van a encontrar que en el título dice
Kelsen y dice Hart, con una preguntita, algo de la pirámide de Kelsen, no me acuerdo, ahora no tengo el libro a mano, pero a ver qué, lo puedo llegar a abrir si quieren, si me esperan. Pero bueno, es Kelsen y Hart centralmente, y yo voy a subir lo que necesitamos, el capítulo, etcétera, todo al aula virtual. Y eso vamos a trabajar a partir del 28 de agosto. Norma, perdón, y sistema jurídico. Ahí vamos a empezar a hacer unas actividades prácticas con unos casos un poco más, vamos a decir así, técnicos. Vieron que el de exploradores de cavernas es más como un cuento con un desenlace judicial. Esto otro que yo les voy a dar pero igual para el 28, a partir del 28, va a ser un análisis de casos más caso a caso, más neto, sentencia, etcétera, ¿no? Igual lo vamos a trabajar guiado, no se preocupen. Ahora, pregunta, ¿cuándo ustedes tienen ya fijados algunas parciales o algo por el estilo? Sí, en las fechitas estas que tenemos de presencial y eso, ¿no? Pero ¿tienen parciales intermedios? ¿Tienen exámenes intermedios con profesores, algo? ¿Antes del 26 de septiembre, por ejemplo? Los primeros de octubre, profe, más o menos estamos. ¿Tienen los parciales? Ok, ok. Bueno, como ustedes saben, nosotros ahí empezamos norma y sistema el 28. Yo calculo que va a ser 28 y 4. El 11 de septiembre tendremos algún tema extra que se va a introducir seguramente en nuestro calendario. Y a partir de ahí, ustedes tienen el parcial el 26, el nuestro. O sea que en nuestro primer parcial va a entrar concepto de derecho, norma, sistema y lo que sea que demos ese último día, que hay que ver si, o sea, por eso les digo lo que sea, dependiendo de cómo lleguemos con estas unidades. Si introducimos algo el 11 de septiembre, entra algo más. Si no, esto es lo seguro, ¿no? Concepto de derecho, concepto de norma, concepto de sistema. Simplemente les menciono eso para ir despejando temas, dudas, etcétera, que ya vayan con mucha antelación sabiendo. Profe, Sería entonces el... lo de la unidad 2 derecho, justicia, sociedad, eso no, digamos. Me pregunto porque yo me estoy basando En el en el... programa, sí, simplemente salté de unidad porque digamos, el orden este es como más natural para el curso que estamos haciendo, pero sí, eso es tipo, eso viene después. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, eh, ahora sí, los dejo partir tranquilos, los dejo ir a descansar y que tengan lindo final de jornada. Bueno, gracias. Igualmente para ustedes. Gracias, profe. Muchísimas gracias.